Hola, soy el profesor Edwin González Molina, teólogo y biblista, y esto es Hebreo Bíblico, un curso de iniciación. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante en el hebreo bíblico y tiene que ver con el conjunto de consonantes y cómo éstas se clasifican, de entre las cuales tenemos las letras finales, las Begat Kefat, las guturales y las matriculaciones. La primera clasificación de consonantes le vamos a llamar las letras finales, es decir, las denominadas camnafets. Las letras finales son 5 letras que tienen una forma especial cuando van al final de una palabra. Es decir, cuando están al inicio o entre palabras en el hebreo, se escribe de manera regular. Cuando está al final, se escribe de una manera diferente. Esto afecta la forma como se escribe, mas no afecta la fonética o la forma como se pronuncia. El nombre Camnafets representa una, un nombre mnemotécnico que facilita un poco para la memorización de las letras, pero también se conoce con la palabra Camnapats. Estas letras se denominan en hebreo también, técnicamente, en la gramática, como las Ot Sofit, es decir, los signos finales. Miremos cuáles son esas 5 letras. En esta imagen tenemos 3 columnas. Una dice escritura normal, escritura final y la equivalencia fonética. Podríamos decir que en la escritura normal o la escritura, por llamarla de alguna manera, la escritura regular, vamos a encontrar 5 letras. La Haf, Men, Nun, Fe y Sade. Estas letras, cuando van al final de una palabra, se escriben de esta manera. Y por tanto, cada una de ellas, aunque se escribe de forma diferente, pues su equivalencia fonética no cambia. La primera, Haf, representa la J, la segunda, Men, representa la M, la Nun representa la N, la Fe representa la F y la Sade un sonido como TS. Bien, así que estas 5 letras, recordemos, cuando van al final de la escritura cambian su forma. Vamos a mirar algunos ejemplos de estas camnafets. Tenemos la palabra yom. Si bien sabemos que el hebreo se escribe de derecha a izquierda, esta palabra significa día. Y fíjense que al final tiene una letra men. Esta letra men quedaría muy bien escrita cuando está al inicio o entre palabra del hebreo. Sin embargo, como está al final de la palabra, su forma final debería cambiar a esta manera. Es una forma como cuadrada de escribir la men. Sin embargo, aunque cambia su grafía, no cambia la fonética. Esta palabra significa yom, es decir, día. Tenemos un segundo ejemplo con la palabra raj. La palabra raj en el hebreo significa suave. Y es una palabra que al final está escrita con una jaf. Si bien si estuviese al inicio o en la mitad de una palabra, quedaría muy bien escrita de esta manera. Pero para que sea una kamnafet, tendría que cambiar su forma final. Quedaría escrita de esta manera. Tenemos un tercer ejemplo con la palabra ben. La palabra ben significa hijo. Si bien está escrito con una nun al final, cuando está al principio o entre palabra en el hebreo, llevaría esta forma de grafía, pero al encontrarse al final debe escribirse de esta manera. Tenemos nuestra cuarta letra al final, nuestra cuarta palabra en el hebreo, que sería Selef. Selef significa engaño. Como pueden observar, al final de la palabra está escrita la fe de esta manera, de la manera regular,
que iría al inicio o si se encuentra en la mitad de esa palabra. Pero como está al final, debe cambiar su forma a una fe sofit. Recuerden que la palabra sofit significa final, la letra que está al final. Cambiaría su forma en esta manera de escritura. Y por último, tenemos la palabra Eretz. Eretz significa tierra. Y la tzade que se encuentra al final se escribe de esta manera. Si estuviese al principio o entre palabra en hebreo, quedaría muy bien escrito así. Pero como se encuentra en la parte final de la palabra, debe cambiar su forma a la forma sofit, es decir, una tzade sofit. De forma que Eretz se escribiría así. Esas son las 5 consonantes que vamos a clasificar como las kamnafets. Es importante notar las siguientes diferencias. Para los estudiantes que están iniciando en el hebreo bíblico, va a haber una tendencia de confundir ciertas letras, ciertas grafías que van a ser muy parecidas. Aunque sean parecidas, no significan lo mismo. Con el ejercicio de ir leyendo, familiarizándose con las letras en la lectura en el hebreo, vamos a ir viendo que estas diferencias pueden ir superándose. Una de estas letras son la Dalet, que representa la D, la Resh, que representa la R, y la Haf Sofit, que representa la J. Estas 3 letras son totalmente distintas. Sin embargo, las 2 primeras podemos observar que son muy parecidas en su forma de escribir, a no ser que la Dalet se escribe un poco más cuadrada y la Resh se escribe un poquito más redonda aquí en la punta. Es decir, la diferencia la vamos a encontrar un poquito más aquí en esta parte de la Dalet, saliendo un poquito más esta protuberancia que tiene aquí. Bien, entonces esto sería algo muy importante para distinguir. También tenemos la Men Sofit, que es la M, y la Samech, que es una especie de S. No son iguales, aunque en lectura rápida uno podría confundir esta forma. Sin embargo, la Men Sofit es un poco más cuadrada y la Samech es un poco más redonda. Por último, podríamos ver que la Vav no es igual a la Nun Sofit. También hay una manera de confundirlas normalmente al inicio o cuando estamos empezando a familiarizarnos con el hebreo bíblico. Aquí podemos mirar que la Vav se encuentra entre estas 2 líneas en su escritura, representa la B, mientras que la Nun Sofit, que es la N al final, alarga un poco más, sobrepasa la línea inferior, lo que la hace diferente a la Vav. Si esta Vav yo la estiro un poquito más, ya podríamos empezar a tener problemas de confusión con la Nun Sofit. De esta manera es importante aclarar estas diferencias significativas. Por otro lado, tenemos la clasificación de letras llamadas las Begat Kefat. Las Begat Kefat se caracterizan porque siempre que están al comienzo de palabra, estas palabras que inician con estas consonantes van a llevar un puntito adentro. Ese puntito es muy importante diferenciarlo. Lo mismo ocurre cuando están al comienzo de sílaba o después de un divisor de sílaba. No se preocupe, esto lo vamos a hablar en otra lección un poco más a profundidad. Sin embargo, es importante aclararlo desde este momento de la clasificación de las Begat Kefat. Estas mismas letras, cuando están precedidas de una vocal, pues no lleva dicho punto. A este puntico le vamos a llamar en esta Begat Kefat como Dagesh Lene. ¿Sí? Hay 2 tipos de Dagesh, el Dagesh Lene y el Dagesh Forte. No se preocupen, vamos a tener una clase dedicada a este tema tan importante. Por lo tanto, para aplicar esta regla del Dagesh Lene a la clasificación de las Begat Kefat, es importante entonces mencionar que son 6 letras importantes. La Bet, la Gimel, la Dalet, la Kaf, la P y la Tau. De modo que estas letras cuando van al inicio de una palabra, sin una vocal anterior,
llevan este puntito llamado el dagesh lene. Por lo tanto, es importante mencionar también que cambia un poquito el aspecto de la pronunciación al inicio de la palabra. Por ejemplo, tenemos la fe, sin el puntito sonaría F, pero con el puntito sonaría P, ya es un sonido más explosivo con los labios. ¿Sí? Igual que con la HAF, si no tiene el puntito suena J, pero si tiene el puntito, dagesh lene, suena K. Es un poquito más explosivo. Da un poquito más de fortaleza en la pronunciación al inicio de la palabra. Bien, esta bet, esta gimet, esta dalet, esta kaf, esta p y esta tau, cuando van al inicio de palabra, llevarán este puntito llamado dagesh lene. Por lo tanto, estas 6 consonantes se clasifican como begat kefat. Miremos algunos ejemplos importantes de estas letras en palabras en hebreo. Por ejemplo, tenemos la palabra ben, que significa hijo. Tenemos la palabra gan, que significa jardín. Tenemos la palabra dor, que significa generación. La palabra kol, que significa todo. Tenemos la palabra peri, que significa fruto. Y por último tenemos la palabra Torah, que significa ley o instrucción. De modo que estas palabras, como están iniciando y van al principio de un párrafo, por así decirlo, al principio de la oración, al principio de palabra, no tiene otra palabra anterior, entonces llevarán este punto llamado el dagesh lene. Estas son entonces la clasificación de las begat kefat. Otro tipo de consonantes importantes en las cuales se puedan clasificar son las guturales. Las guturales son las letras Aleph, G, Het, Ayin y Resh. La Resh, aunque no es una gutural, se trata como tal, pues por lo general se aplica o se le aplica las reglas de las guturales. Es importante memorizar estas letras, pues van a tener una incidencia demasiado importante a partir de este momento en la gramática hebrea. Gutural hace una mención más o menos a la pronunciación que se hace en la garganta, aspirada desde la garganta. Bien, entonces puede ser que se llame de esa manera. Entonces, estas son las clasificación de este tipo de consonantes. Y por último, tenemos una clasificación especial llamada las matres lectiones. Las matres lectiones, o también conocidas como letras maestras o madres de lectura, son unas letras que se usaban para señalar las vocales en la clasificación de alefatos, alfabetos antiguos, ¿verdad? Más que todo de origen semítico. Estas letras eran muy importantes porque antes de tener la escritura masorética, que se caracteriza por tener las palabras separadas en el hebreo dentro del párrafo y una puntuación para destacar los signos como las vocales, en este caso, algunos son otros signos diacríticos importantes que van a servir mucho para señalar la musicalización del texto hebreo en una época posterior. Pues bien, el protohebreo no tenía estos puntitos, ¿verdad? No tenía estos signos que nos ayudan en el estudio a identificar qué tipo de vocal es en la palabra. Bien, miremos que estas matrilesiones son la Aleph, la G, la Baf y la Yod. Estas letras, para recordar una regla importante, no cierran sílabas. No se preocupe, vamos a trabajar el tema de las sílabas en una lección más adelante. Para ilustrar un poco lo que les decía ahora, este fragmento que vemos aquí es un fragmento extraído del gran rollo de Isaías encontrado en una de las cuevas de Qumrán, ¿sí? Este rollo se caracteriza porque pertenece más o menos a una época entre el 150 a 100 antes de Cristo, cuando fue escrito. Y fíjense que los escritores, los manuenses o los escribas no utilizaban ningún tipo de puntitos aquí abajo, ¿sí? Como lo vamos a ver más adelante, que son los símbolos masoréticos, ni arriba tampoco. Este texto carece un poco de separación, se nota un poco
pero lo que sí no tiene por ninguna parte son puntitos, que son los que van a representar las vocales. Pero estas vocales estaban representadas por estas cuatro matriculaciones, la Aleph, la G, la Baf y la Yod. ¿Cómo distingo yo que sea una vocal y no una consonante? Bueno, esto es una cuestión bastante interesante porque el hebreo, como todo idioma, es de memoria y quien lo escribió y quien lo leía, pues sabía cuándo era una vocal y cuándo era, en este caso, una consonante. Por tanto, pues para saber qué representaba la Aleph como vocal, pues tenía dos formas o dos vocales para representar. En este caso era la A y la E. Lo mismo con la G, representaba dos vocales, la E y la A. También podríamos mirar la BAF, que representaba la O y la U. Y por último, tenemos la Yod, que representaba las vocales I y la E, ¿verdad? Muchas de estas van a ser vocales largas, vocales cortas, etcétera, en su clasificación. Bien, de esta manera podríamos presentar entonces la clasificación de las consonantes llamadas matres lectionem. En resumen, para recordar un poco lo que hemos visto en esta breve lección de la clasificación de las consonantes, vamos a repasar las cuatro de ellas. Las letras finales, Kamnafet, que hay 5, letras que cambian su forma cuando están al final de una palabra. Tenemos las consonantes Begat Kefat, es decir, son unas letras que llevan un punto llamado Dageshlene. Cuando están al comienzo de una palabra, lo que indica que hay una modificación en cierta medida de la pronunciación. Recordemos que estas letras son la Bet, Gimel, Dale, Kaf, Pe y Tau. En tercer lugar, las guturales. Las guturales son unas letras representadas por la Aleph, G, Het, Ayin y Resh, las cuales son tratadas como guturales en el hebreo, pero van a afectar la pronunciación, pero también van a afectar las reglas gramaticales a partir de este momento. Y por último, las más lecciones, que son llamadas letras maestras en lectura. Y son las letras Aleph, G, Vav y Yod, que se usaban originalmente para señalar las vocales en las palabras hebreas. Bien, esto es todo por esta lección. Agradecemos estar al tanto de este curso hebreo, así que nos veremos en una próxima oportunidad, en una próxima lección.